Bueno, jóvenes, como les iba diciendo, hoy vamos a continuar con el avance y hoy vamos a hacer lo que es la ecuación cuadrática, ¿ya? Recordemos que la ecuación cuadrática es una ecuación que está dada de la siguiente forma. Ya vamos a anotarlo. Una ecuación cuadrática está dada de la forma a x cuadrado más bx más c. Si lo ponemos de esta forma, no es una ecuación cuadrática, es una expresión cuadrática. Entonces tiene que estar igualado a algo para que sea ecuación, ¿no? En este caso, igualado a 0. ¿Se acuerdan de esta ecuación, no? Y para resolver esta ecuación, a nosotros nos enseñaron un método que nunca falla. ¿Ya? Con este método, ustedes pueden resolver cualquier ecuación cuadrática. Y este se llama, ¿qué fórmula? Fórmula general. Sí, fórmula general. Algunos le llaman la fórmula cuadrática, ¿no? Exacto. Cuadrática. ¿Ya? La fórmula cuadrática es la siguiente. X es igual, ¿a qué es igual? A menos b más menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c, todo dividido entre 2 veces a. ¿Ya? De esta ecuación cuadrática yo voy a obtener dos soluciones. ¿Ya? Una solución va a ser la siguiente. Una solución va a ser x1, pongámosle, y esta x1 va a ser menos b. Ahora, vamos a usar uno de estos signos. En este caso, vamos a colocar el positivo. Más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c. Todo dividido entre 2a. Esa es la primera solución. Si nos copiamos esto, la segunda solución prácticamente es similar. La única diferencia aquí ya no va a ser positivo, aquí va a ser negativo. ¿Ya? Entonces, esas dos son las dos soluciones de la ecuación general, que en este caso es la ecuación cuadrática, ¿no? Entonces, una ecuación cuadrática tiene dos soluciones. Una solución x1 y una solución x2. Ya tiene dos soluciones. Perfecto, pero a nosotros lo que nos va a interesar en estos casos van a ser cosas puntuales, como por ejemplo, a nosotros nos van a pedir, de ecuaciones cuadráticas nos van a pedir esta operación. La suma de raíces, ¿ya? La suma de raíces la vamos a anotar por la letra S, ¿ya? S mayúscula, ¿ya? Entonces, fíjense qué es lo que quiere decir la suma de raíces. Su mismo nombre le dice suma de raíces, suma. Entonces, la suma es igual a sumar estas dos soluciones, o sea, sumar x1 más x2, ¿ya? Eso quiere decir la suma de raíces. Entonces, x1 más x2. ¿Ya? ¿Se entiende esto, no? Entonces, la suma de raíces es sumar x1 más x2, pero a veces hacer este método de agarrar y sacarle las soluciones aplicando la fórmula cuadrática suele ser muy tedioso, ¿no? Entonces, otro método para resolver la suma de raíces es hacer toda esta operación y generar una fórmula. Si ustedes suman ambas ecuaciones, estos dos se van a ir. Menos b con menos b, al final me va a quedar menos 2b.
sobre 2a, ¿no? Entonces la respuesta sería menos b sobre a. ¿Qué quiere decir? Que la suma de raíces de forma más simple va a ser denotada por esta operación, es decir, menos b sobre a, ¿no? Como ya tenemos la ecuación cuadrática, es dividir este b entre este a, y ustedes tienen la suma de raíces, ¿no? Según esta fórmula de acá. Perfecto. Entonces, luego hay otra operación que nos va a interesar bastante que se llama el producto de raíces. El producto de raíces, y este producto de raíces la vamos a denotar por la letra P, P de producto obviamente. Ahora, su nombre lo dice producto de raíces. ¿Qué significa la palabra producto? Que se están multiplicando, ¿no? X1 por X2. Entonces, estas dos raíces se multiplican. Ese es el producto de raíces. Ahora, si ustedes multiplican estas dos raíces, al final esto te genera una diferencia de cuadrado y menos b cuadrado se vuelve positivo, este con este se cancela y aquí al final te va a quedar 4ac sobre 4a cuadrado. Esto con esto se cancela, este con esto se cancela y al final te va a quedar c sobre a. Entonces, el producto de raíces va a ser igual a c sobre a. Perfecto. Luego hay otra operación también que es importante. Bueno, que normalmente no he visto que se usa. Bueno, se usa en algunas preguntas, pero las que más aparecen son la suma y el producto de raíces. La otra es la diferencia de raíces. Diferencia de raíces de. Entonces, la diferencia de raíces, su nombre lo dice diferencia. Diferencia significa resta, ¿no? Entonces, diferencia de raíces es igual a la raíz más grande, que en este caso sería x1 menos x2. Esta es la diferencia de raíces. Pero si nosotros hacemos y desarrollamos estos dos, a la diferencia de raíces, uno de estos dos cambia de signo, entonces este se cancela con este, ¿no? Este cambia de signo y aquí arriba me queda 2 raíz de b cuadrado menos 4 veces a por c sobre 2a. Cancelando estos dos, la respuesta a la diferencia de raíces sería la raíz cuadrada de menos 4 de b cuadrado menos 4a por c sobre a. Entonces, eso sería bueno. Vamos a anotar eso. Vamos a borrar esta parte para que no se vea feo. Ya. Hasta ahí se entendió, jóvenes. Fíjense que solo estamos colocando fórmulas, ¿no? Solo estamos colocando fórmulas. A ver,
Hay otro método un poco más simple para no aprender muchas fórmulas, porque uno dice, pucha, mucha fórmula, mucho show, ¿no? El otro método es hacer lo siguiente. Como nosotros ya tenemos la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0, el método consiste en hacer lo siguiente. Dividir todo esto entre a. ¿Por qué dividir entre a? Porque nosotros en este método necesitamos que el coeficiente de la variable x cuadrado sea 1. Entonces, para que esto sea 1, se divide entre sí mismo. ¿Ya? Entonces, al hacer esa operación, nosotros vamos a tener lo siguiente. A con A se cancelan, ¿no? Y aquí me va a quedar más B sobre A X, dividido entre A, obviamente, más C sobre A igual a 0 entre A, que es 0. Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Vamos a obtener lo siguiente. C sobre ¿a qué es igual? C sobre A. Al producto. Al producto de raíces, ¿no? Entonces C sobre A es el producto de raíces. Y B sobre A no es igual a la suma de raíces. Tiene signo diferente, ¿no? Aquí es negativo y aquí es positivo. Entonces es la suma de raíces con signo cambiado. Le vamos a llamar una letra S minúscula, ¿ya? Porque no es la suma de raíces la que estamos calculando cuando hacemos eso. Pero ojo con eso que dije, ¿no? Es la suma de raíces con signo cambiado. Entonces, si nosotros continuamos por aquí, vamos a obtener lo siguiente. ¿Ya? A esta ecuación la tenemos de la siguiente manera. X cuadrado más SX más P igual a 0, ¿no? Donde esta expresión, que es la más conocida, vamos a llamarla esta producto de raíces, ¿no? Producto de raíces. Esta expresión, ¿cómo se llamaría? Suma de raíces con signo cambiado. Ya, perfecto. ¿Hasta ahí se entiende algo de las fórmulas que he explicado, que he colocado? ¿Se entiende, jóvenes? Ya. Entonces va a quedar más claro con un ejercicio que hagamos en este momento, ¿ya? Yo pienso que va a quedar un poco más claro con este ejercicio que vayamos a hacer. Vamos a ponerle aquí un ejemplo, ¿ya? Para que vean cómo se resuelve este tipo de ejercicio. Vamos a colocar el ejemplo más simple. Vamos a colocar allá la suma de raíces. Vamos a ponerle con una S ya, para no estar hablando suma de raíces. La suma de raíces y el producto de raíces. Obviamente su examen va a decir suma de raíces, ¿no? Yo estoy denotando por S y P, ¿ya? Suma de raíces y producto de raíces de la siguiente ecuación. Coloquemos una ecuación de la que conocemos, x cuadrado menos 5x más 6. ¿Ya? Perfecto. A ver, la primera forma, vamos a ponerle solución 1, ¿ya? El método de solución 1, vamos a ponerle
Solución 1. Imagínense que por alguna razón el día de su examen ustedes se olvidaron de usar la fórmula que colocamos acá porque es el método más simple. Entonces ustedes dijeron que, bueno, el docente nos dijo que suma de raíces significa que se suma las dos soluciones que tengamos usando la fórmula cuadrática si podemos, ¿no? O también factorizando. O sea, la fórmula cuadrática es una forma de factorizar ecuaciones cuadráticas. O sea, si ustedes tienen casos de factorización en la que formes una expresión cuadrática, puedes usar la fórmula cuadrática. O sea, vale decir que con esta fórmula cuadrática, ustedes pueden factorizar la diferencia de cuadrado, el trinomio cuadrado perfecto, el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c, y el trinomio de la forma x cuadrado más bx más c. O sea, 4 casos de factorización, con esto se puede hacer como si nada. No, pero a veces no tiene sentido, ¿no? Si ya sabes factorizar. Pero si no sabes factorizar, con esta ya te comes 4 casos de factorización. Ya, perfecto. Entonces lo que vamos a hacer nosotros es desarrollar de la forma siguiente. Vamos a factorizar esta expresión. A ver, factorizamos y vamos a tener lo siguiente. Este negativo viene acá, ¿se acuerdan? Menos por más, menos. Dos números que multiplicados me den 6 y sumados o restados me den menos 5. 3 por 2, menos 3 por menos 2, menos por menos más, 3 por 2, 6 positivo. Menos 3, menos 2 me da menos 5, ¿no? Perfecto, está bien factorizado. ¿Qué es lo que hacemos? Ambos miembros de la igualdad se igualan a 0. Entonces, x va a ser igual a 3 y x va a ser igual a menos 3, ¿no? Aquí tengo las dos soluciones. Perdón, aquí no es menos 3, porque puse menos 3. Que la solución es 2. Perfecto. ¿Qué me pedía el problema? La suma de raíces. Entonces me pedía, aquí vamos a ponerle ese. Recordemos que la suma de raíces es igual a x1 más x2. ¿Qué significa? Sumar una raíz más la otra raíz. 3 más 2, 5, ¿no? ¿Se entiende esto? Luego la otra era hallar el producto de raíces, el producto P. Recordamos que el producto es x1 por x2. O sea, multiplicar estas dos soluciones. Entonces mi producto de raíces sería 3 multiplicado por 2. ¿Y 3 por 2 cuánto es? 6. Entonces, ahí tengo el producto de raíces, ¿no? Una vez teniendo eso, podemos ir a la solución 2. Vamos a poner aquí una barrita. A ver cuál es la otro tipo de solución. Vamos a ponerle acá solución 2. ¿Se entiende esto, jóvenes? Ya. La solución 2 consiste en tener la ecuación cuadrática x cuadrado menos 5x más 6. Entonces, en este caso, aquí sobreentendemos que hay un 1, ¿no? Que normalmente se entiende que está ahí. Entonces, ese 1 lo vamos a poner con otro color, vamos a ponerle con color verde. Ya se sobreentiende este 1 que está ahí. Y nosotros decimos que este 1 representa
al coeficiente A, este menos 5 representa al coeficiente B, y este 6 representa el coeficiente C. Entonces nosotros podemos agarrar y reemplazar en la fórmula. La suma de raíces, ¿a qué es igual? A menos B sobre A. Menos B sobre A. Entonces la suma de raíces es menos B. ¿Cuánto vale B? Menos 5. Menos 5. Sobre A. ¿A cuánto vale? 1. Entonces la suma de raíces es igual, menos por menos más, 5 entre 1 me da 5, ¿no? La otra sería el producto de raíces es igual a C sobre A. Entonces mi producto de raíces es C que vale 6 sobre A que vale 1. 6 sobre 1, 6, ¿no? Entonces fíjense que ya hicimos el método 2. No, ahora vamos por el método 3, que es el que, bueno, a mí más me gusta. En el método 3 prácticamente no tenés que usar fórmulas ni resolver el ejercicio de esa manera que estamos acostumbrados para factorizar. Recuerden que este método es para resolver ecuaciones cuadráticas, ¿no? Para hallar suma, producto y diferencia de raíces, ¿no? En este caso, la suma y el producto se pueden hacer de estas tres maneras. La diferencia, lastimosamente, es solo con la fórmula. Perfecto. La solución 3. ¿En qué consiste la solución 3? ¿Ya? La solución 3 consiste también en entender esta expresión. X cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. La solución 3 la voy a basar en esto especialmente. Esto nunca se olviden. ¿Ya? Nunca se olviden de esto, jóvenes. Esto es clave. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice esta solución 3? Nos dice que la clave para hacer esta solución 3 es que esta variable x cuadrado tenga coeficiente 1. ¿Aquí ya cumple con esa condición? Sí, ¿no? Ya cumple. Entonces, nos olvidamos de la primera. Lo segundo dice que esta variable, esta coeficiente de x con su signo, es la suma de raíces con signo cambiado. Perfecto, entonces yo a este de acá le llamo suma de raíces con signo cambiado. Y este número con su signo es el producto de raíces. Perfecto, ahora si me pide cuánto vale la suma de raíces, perfecto, la suma de raíces vale esto con signo cambiado. Si esto vale menos 5, la suma de raíces vale 5 positivo. El producto de raíces es este número con su signo más 6, o sea, 6 nomás. Fíjense que de las tres formas hemos hallado el mismo resultado. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta? ¿La solución 3 es más común o necesita mucho para que salga? No te entendí tu pregunta como más común. ¿En qué sentido más común? ¿Puedo utilizarlo en cualquier ejercicio? No, solo es cuando decís cualquier ejercicio me está diciendo que cualquiera que se te pille puede hacerlo, no. En cualquier ejercicio que sea de ecuación cuadrática en el que te pida suma o producto de raíces, sí, ¿ya? Porque a veces cuando tenemos ese pensamiento de decir para cualquier ejercicio queremos aplicarlo a cualquier cosa, como a un caso de factorización, o como a una que me diga haya producto de raíces y ese yo me da una ecuación cuadrada y le he llevado a la cuarta, no sé, ¿no? Entonces, para estos casos tal vez no sirva, ¿no? Pero para ecuaciones cuadráticas como estamos colocando, sí, para cualquier que sea ecuación cuadrática. No sé si quedó claro lo que quise responderte. Sí, sí, gracias. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta antes de hacer más ejercicio? ¿Podría repetir la solución 3, por favor? Veamos. Para hacer con la solución 3,
Fíjense que lo único que yo necesito es que se parezca a esta ecuación. Y para que se parezca a esta ecuación y olvidarme de todas estas fórmulas, tengo que tener en claro que la variable x cuadrado tiene que tener un coeficiente 1, ¿no? Que normalmente no se lo anota. Si es así, entonces puedo aplicar. No, en este caso sí es así. Puedo aplicar este método. Entonces, este coeficiente de x, que sería este, es la suma de raíces con signo cambiado. Por eso lo anoté así. ¿Ya? Esta p, o sea, ese número, esa constante con su signo, es el producto de raíces. Como el problema me pedía haya la suma de raíces, entonces la suma de raíces sería esto, pero con signo cambiado. Como es negativo, la suma de raíces es positivo. Ya está. Y este con su signo, 6 positivo, es el producto de raíces. Nada más. Eso era hacer. Ahora si alguien me pregunta, pero ¿qué pasa si esto de acá fuera, no sé, así como está? AX cuadrado más BX más C, en el que este coeficiente no vale 1. Entonces haces lo que hicimos aquí, pues, ¿no? Dividir todo entre ese coeficiente para que ya te deshagas de eso. ¿Ya? Y aplicas este método, ¿no? Y aplicas este método. ¿Dudas, preguntas sobre esto? Hola. Todo claro, Inge. Hagamos otro ejercicio. Vamos a hacer ejercicio ahora. Su banco de preguntas. ¿Cómo harían ese problema? A ver, lo primero que voy a hacer es reescribir esto ya. Voy a reescribirlo. La ecuación es esta. Si se dieron cuenta en todas las fórmulas que hemos aplicado hace un momento, tiene que estar igualada a 0 la ecuación cuadrática, ¿no? En este caso, acá dice 5 menos k, ¿no? Eso pasa al otro lado con signo cambiado. Pues vale decir que k pasa con signo positivo y 5 pasa con signo negativo. ¿Se entiende? Estoy reordenando esto. ¿Se entiende? Sí. Sí. Ya, perfecto. Vamos a hacerlo por la fórmula. ¿Ya? Primero por la fórmula, por el método 2. Que por el método 1 no voy a poder factorizar porque no sé cuánto vale k, lastimosamente no aplicaría el método 1. Entonces, el método 2, ¿qué me decía? Me decía que yo identifique prácticamente quién es A, quién es B, quién es C. ¿De qué habla el problema? Producto de raíces, ¿no? Dice, si el producto de raíces de esta ecuación es 5, entonces el valor de K es, ¿no? Entonces, como habla el producto de raíces, yo coloco producto de raíces es igual a ¿qué? ¿Qué decía la fórmula de producto de raíces? Era C sobre A, ¿no? Perfecto. Mi producto de raíces es un dato, ¿no? Porque fíjense cuando lean ustedes, si el producto de raíces es 5, entonces este es un dato. Este es un valor que me da el problema. Es 5 el producto de raíces. Entonces 5 es igual a ¿qué? A C. ¿Quién es C? K menos 5. Sobre A. ¿Quién es A? 2. ¿No? De aquí despejamos. 2 pasa a multiplicar. Disculpe, el símbolo ahí de la
5 menos K no cambia cuando se pasa al otro lado. O se queda así nomás. Cambio. Este 5 pasó con signo negativo, ¿no? Y acá decía menos K, y menos K pasó con signo positivo, K positivo. No sé si quedó claro esa parte. ¿Verdad? Este 2 pasa a multiplicar 2 por 5, 10. Y es igual a K menos 5. Este menos 5 pasa a sumar. Entonces va a ser 10 más 5, 15. Entonces K, ¿cuánto vale? 15. Inciso C. ¿No? La otra forma era obviamente, esta era la solución 1 y la solución 2 era lo mismo, ¿no? Agarrar y colocar esto. Pero con la otra forma, sabemos que no necesitamos fórmula. Si quiero hacer la solución 3, yo recuerdo que este coeficiente tiene que ser 1 para aplicarlo. Entonces, si eso tiene que ser 1, todo lo voy a dividir entre 2 para que 2 entre 2 me dé 1. Entonces, aquí me va a quedar x cuadrado menos 3 medios de x más k menos 5 dividido entre 2. Esta expresión se llama suma de raíces con signo cambiado. Esta expresión se llama producto de raíces, ¿no? Entonces, como la pregunta me pedía el producto de raíces, entonces yo voy a decir que el producto de raíces P, ¿ya? Es igual a esto, ¿no? O sea, prácticamente P ¿cuánto vale en este caso? 5, porque el producto de raíces es un dato, ¿no? Es igual a esto de acá. K menos 5 dividido entre 2. Despejamos, 2 por 5, 10, lo mismo que el anterior caso, es igual a K menos 5. Entonces K es igual a 15, ¿no? En la primera forma teníamos que saber la fórmula. En la segunda solo teníamos que dividir todo entre 2 y saber que esta de acá es la suma de raíces con signo cambiado y esto de acá es el producto de raíces. ¿Dudas, preguntas? De la otra forma estaba corto, ¿no? Disculpe, ¿cómo sacó el 5 que está al lado del x menos 5 de la segunda forma? ¿Cómo saqué el 5? ¿Cuál 5? Este lo copié de aquí. El otro 5. Ya. ¿Cómo saqué este 5 de esta forma? Este de aquí. ¿Ah? No, pero yo le pregunto a usted, ¿cómo sabe que yo saqué este 5 de este lado? Porque si se da cuenta es lo mismo. Mm, ¿Ah? ay, no sé. Ve. No, qué lío, ¿no? No me importa. Aquí, ¿qué dice el enunciado? Dice si el producto de raíces de toda esa ecuación es 5. Prácticamente te dijo que el producto vale 5, ¿no? Por eso aquí producto 5, ¿no? O reemplazaba 5. Gracias. ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Segura? Ya. A ver. Vamos a buscar otro problema. A ver este problema.
Ingeniero, ¿puedo volver un ratingo atrás para que le saque captura? Pero si todo lo pasamos a la plataforma. No tiene sentido porque está tal. Ya. Ya. A ver cómo resolvemos esto. El primer paso siempre es igualarlo a cero, ¿no? Y reescribirlo, reordenarlo. Entonces, igualamos 4x cuadrado menos. Fíjense que este menos kx pasa con signo positivo, ¿no? ¿Se entiende eso, no? Pasa con signo positivo. Entonces va a pasar como más kx. Si ustedes gustan, lo voy a poner primero. Después el 9x que también está aquí. Y el 6 pasa con signo cambiado. Perfecto. Ahora voy a reescribir esto de la siguiente manera. Voy a colocar k menos 9. Voy a factorizar la x. Y tengo esta expresión, ¿no? X por k me queda kx. X por menos 9 me queda menos 9x. O sea, factorizado bien. Ahora, ¿qué es lo que me dice el problema? Si la suma de raíces es 3/4, ¿no? Prácticamente te digo que la suma de raíces vale 3/4. Si nosotros nos basamos en la fórmula, esto vale A, B, C. La suma de raíces según la fórmula, ¿a qué es igual? A menos B sobre A. Esa es la suma de raíces. La suma de raíces ya es un dato, vale 3/4. Es igual a menos B. ¿Cuánto vale B? A menos 9. Sobre A. A vale 2. Perdón, A vale 4. Recuerden que 4 con 4 se cancelan, ¿no? ¿Y qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener 3 igual a menos K menos 9. Este signo estorba. Entonces toda la ecuación lo multiplico por menos 1 para que se vuelva positivo. Entonces este lado izquierdo se vuelve menos 3. Aquí se vuelve K menos 9, ¿no? Porque menos por menos te da más aquí. Este menos 9 pasa a sumar. Vamos a tener K igual a 9 menos 3. ¿Y 9 menos 3 cuánto da? 6. Esa es una forma, ¿no? Es prácticamente saber la fórmula. La otra forma, obviamente, parte casi de lo mismo, ¿no? Entonces, nosotros agarramos y colocamos 4x cuadrado. Recuerden que para la otra fórmula, la forma, si ustedes saben cómo está resumida la ecuación cuadrática, ustedes pueden agarrar y hacer una comparación, ¿no? Perfecto. Entonces, lo que tenemos que hacer en este caso es que este coeficiente de x cuadrado valga 1. Entonces, todo dividido entre 4. Si todo dividido entre 4, entonces voy a tener aquí x cuadrado más k menos 9 sobre 4x menos 6 sobre 4. Bueno, si quieren lo dejamos así. No hay problema. Nosotros sabemos que esta expresión, ¿cómo se llama? Suma de raíces con signo cambiado. Está acá, es el producto de raíces. El problema me dice si la suma de raíces, ¿no? Si la suma de raíces es 3/4. Entonces nosotros sabemos que la suma de raíces es esto con signo cambiado. Entonces, 3/4 es igual a esto con signo cambiado. Menos K menos 9, ¿no?
porque aquí está con positivo. Para el enojo con signo cambiado, negativo. Sobre 4. Fíjense que 4 con 4 se cancelan. ¿Y qué vamos a tener? Vamos a tener 3 igual a, si quieren hacen que esto afecte a estos dos, te quedaría menos K más 9, ¿no? Menos por más, menos, y menos por menos, más. Perfecto. Este menos K pasa al otro lado con signo cambiado y se vuelve K positivo. Este 3 pasa a restar, 9 menos 3 me da 6. Fíjense que de las dos formas sale el mismo resultado. Con la forma de este lado izquierdo hay que saber esta fórmula. Con esta otra solo hay que llegar a esta expresión reducida, ¿no? A esa ecuación cuadrática reducida para poder hacer comparaciones. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta sobre esto? Inge, tengo una duda. Cuando lo multiplico por -1, en menos K entre paréntesis menos 9, ¿no? El -1 no afecta a lo que está entre paréntesis. No. No afecta. Ah, ya. No afecta. Ya, perfecto, joven. Eso tome en cuenta lo que preguntó su compañera, ¿ya? Tomen en cuenta, este negativo solo afecta acá. ¿Ya? Eso, por favor, joven, es importante eso que... Eso que dijo su compañero. Perdón. Ese menos 3 no pasa con signo cambiado en la primera solución. Claro. Pero entender lo que está acá. Este 9 pasa con signo cambiado. No. Es que esto es lo que yo quiero. No sé si ustedes me entienden cuando yo agarro y lo pongo. Es que pasa que yo asumo que ustedes me entienden porque no me preguntan, ¿no? Ya varias veces lo hice. Por ejemplo, menos 3 igual a K menos 9. Yo dije que esto pasa con signo cambiado al otro lado. Y como es una igualdad, yo puedo anotar esto que está aquí, lo puedo anotar aquí, ¿no? O sea, prácticamente es como que yo lo haya imaginado esto. O sea, siempre veo mi conveniencia, ¿no? Como es una igualdad, yo lo imaginé esto de la siguiente manera, ¿no? Igualdad, ¿no? O sea, el orden no interesa, igual va a seguir siendo una igualdad. Entonces yo lo imagino de esa forma. Este paso al otro lado, como 9 positivo y 9 menos 3, 6. Por eso que esto pasa a restar y para comodidad yo esto lo anoté en el lado izquierdo, porque es una igualdad. No sé si quedó claro. Sí, ahora sí. Gracias. Ya, positivo. Entonces, vamos a ver. Pregunta, dije, la X, KX, ¿cómo hizo desaparecer la X de K y el 9 yo sé que lo separó, pero ¿cómo hizo para desaparecer la de KX? No va a desaparecer. En ningún momento desapareció ninguna X. Lo que hice es factorizar aquí. Factor con X. De K multiplicado por X, KX, nunca desapareció. Menos 9 multiplicado por X, menos 9X. Lo que hicimos es factorizar la X, ¿no? Acá también se ve más claro. K por 9, o perdón, K por X, KX, menos 9 por X, menos 9X. No sé si ahora quedó claro esto también. Sí, ingeniero. Entonces, vamos por otro ejercicio. Estaba por buscar otro ejercicio. Aquí.
Ya. ¿Cómo resolvemos esto, jóvenes? Con suma de raíces. ¿Pero qué dice el problema? Dice, sabiendo que la suma de raíces es correcto, bien, son un crack. Ya, pensé que había copiado la otra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a hacer otra vez la ecuación. 3x cuadrado menos 2kx más 25. ¿Ya? El método rápido. Bueno, ¿qué método? Si saben la fórmula, saben que aquí le dice la suma de raíces. ¿No? La suma de raíces aquí era igual a menos b sobre a. La suma de raíces ya es un dato. ¿Cuánto vale la suma de raíces? 10. 10. Menos b. ¿B cuánto vale? Menos 2k, ¿no? B es esta expresión. Sobre a que vale 3. Este 3 pasa a multiplicar. 3 por 10, 30. Menos por menos, más 2k. 30 entre 2, ¿cuánto da? 15, ¿no? ¿Se entiende? Sí. Ya, pues sí, entonces. Ya, a ver. Ya, a ver. ¿Cómo resolvemos este ahora? ¿Cómo resolvemos? Multiplicando por el producto de raíces. Ya, dice producto de raíces, también dice suma de raíces, ¿no? A ver. Pero vamos a hacer algo. Normalmente a mí me gusta la otra fórmula. No sé por qué no me gusta con fórmula. No me gusta la otra porque así nunca me olvido. ¿Y por qué la otra? Porque, bueno, van a ver en los siguientes ejercicios que hagamos. Porque ahí, a la verdad, hubo varias preguntas de esas en los anteriores QP, PCA de su facultad de ustedes. A ver, vamos a volver a por aquí. 2x cuadrado menos kx más 15. Recuerden que lo que hacemos es todo esto dividirlo entre 2, porque nosotros necesitamos que este coeficiente de esa variable sea 1. Entonces aquí te queda x cuadrado menos kx a medio de x, perdón, más 15 medio. S y P, ¿no? Esta es la suma de raíces con signo cambiado y este es el producto de raíces, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que me dice el problema? Aquí, por favor, toman muy en cuenta. ¿Qué dice? Determinar el valor de K sabiendo que el producto de raíces, ¿no? Sabiendo que el producto de raíces sea igual a ¿quién? ¿Sea igual a qué? ¿Qué dice esta palabra? Al triple. Ya, sea igual al triple. Triple significa 3. ¿Triple de quién? De la suma de raíces. De la suma de raíces. Ya está. Esto era clave. Entonces, ¿cuánto vale mi producto de raíces? 15 medio. Igual al triple de la suma. La suma de raíces es esto con signo cambiado. Si esto es negativo, aquí lo anoto como Positivo. positivo. Listo, ya está. 2 con 2 se cancelan. ¿Y K cuánto vale?
Este 3 que está multiplicando pasa a dividir y 15 dividido entre 30, 5. Ahí acaba. Respuesta, ninguna de las anteriores, ¿no? Ninguna de las anteriores. ¿Se entiende, jóvenes? Todo posible. Todo posible. Listo. Para que vean que esto es fácil, esto de las ecuaciones cuadráticas pueden tocar en algún momento. ¿Ya? Bueno, hay algo que quiero anotar que no quiero que se me pase. Ya hay algunas condiciones para las ecuaciones cuadráticas y esto es importante que ustedes lo sepan. Por ejemplo, vamos a colocar acá, si este discriminante que prácticamente está dentro de la fórmula cuadrática, ¿se acuerdan? Menos b cuadrado menos 4 veces a por c, aquí me faltó. Si esta expresión es mayor a 0, aquí se dice que existen dos soluciones. Dos soluciones reales. ¿Ya? Entonces puede decirse también que en algunos casos que se dice raíces. Recuerden que el término raíces en matemáticas significa solución, ¿no? Raíces distintas. Perfecto. La otra condición llegaría a ser algo similar. Si b cuadrado menos 4 veces a por c es igual a 0. ¿Qué pasó, José María? Quiere rayar la pizarra, ¿no? A ver, si en este caso esta expresión es igual a 0, se dice que existe una solución. Si existe una solución, prácticamente a esto se le llama raíces iguales. Raíces iguales o raíces repetidas, ¿no? Perfecto. La otra sería la siguiente. Decimos si b cuadrado menos 4 veces a por c es menor a 0, ¿qué significa acá? Que no existe solución. No existe solución real. ¿Qué significa? Que aquí pueden haber raíces imaginarias, o sea, raíces complejas. Esto es importante saberlo, jóvenes. ¿Ya? Es muy importante saberlo. ¿Ya? Perfecto. ¿Para qué es importante? Porque en algún momento se van a encontrar con preguntas de este tipo, ¿ya? Que te diga, hallar el valor de K para que la siguiente raíz tenga una solución o solución única o tenga raíces repetidas, ¿ya? Eso te puede tocar. Estoy buscando esa pregunta que la veía por ahí. Bueno, estaba por ahí por el práctico. No la llegaron a encontrar. Ya, pero la voy a anotar nomás. Ya la voy a tener que anotar nomás. Sí, la voy a tener que anotar nomás. Ya, es importante. Lo vamos a anotar aquí abajo como ejemplo.
ejemplo, dice determinar el valor de K. Vamos a ponerlo aquí, determinar el valor de K para que la ecuación aquí notamos 4x cuadrado menos 4x más K sea igual a 0, coma, tenga raíces iguales. Raíces iguales. Perfecto. Esta es una de las soluciones que pueden haber, uno de los problemas que pueden haber en el examen, hablando de raíces iguales, en las que ustedes tengan que usar este conocimiento, acá estos conocimientos, ¿no? Porque te puede decir ahí el valor de K para que no tengan, para que tenga raíces diferentes, o cualquier otra cosa, o tal vez te lo pregunta de forma teórica. Ya en la Facultad de Tecnología, estas preguntas entraron de forma teórica, ¿ya? En la de ustedes, bueno, lo que he visto hasta ahora, ha entrado así, como una pregunta práctica, de saber estos tres conceptos, pero normalmente se enfocan en este de acá, porque es el que se va a poder resolver, porque esta es una ecuación, los otros son inecuaciones, ¿no? Que entra el segundo parcial, pero como teoría tienen que saberlo, ¿ya? Como práctica, por ahora solo es. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer aquí? Como me dice que tenga raíces iguales, ¿qué dice la fórmula? B cuadrado menos 4AC. Entonces yo digo, la fórmula dice B cuadrado menos 4 veces A por C igual a 0. Entonces, recordamos que esta expresión cuadrática, esto vale A, esto vale B y esto vale C. Si nosotros reemplazamos ahí B cuadrado, ¿B cuánto vale? Menos 4 elevado al cuadrado, menos 4 veces A vale 4, y C, ¿cuánto vale C? C vale K. Perfecto. ¿Cuánto vale 4 al cuadrado? 16, perfecto. Igual, 4 por 4, 16, negativo. Pasa al otro lado con signo positivo. 16K. ¿K cuánto vale? 1, porque este 16 pasa a dividir a 16, ¿no? Y ya está. O sea, si tuvieran los incisos, inciso A sería, ¿no? Inciso B, el que tenga 1. ¿Ya? Ahora, otros que cuando lo ven esta expresión, se acuerdan de algo que saben, y dicen lo siguiente. Por ejemplo, esta es una ecuación cuadrática y se preguntan, yo ya sé factorizar y sé producto notable. Entonces, de todos mis casos de factorización, ¿cuál es el caso de factorización en la que puedo tener un término al cuadrado? O sea, de los trinomios, ¿cuál es el caso de factorización en el que tengo un término al cuadrado? Por ejemplo, si yo tengo, no sé, ax cuadrado más bx más c. Recuerden que normalmente cuando factorizamos esto, tenemos dos factores, ¿no? Entonces significa que, por ejemplo, uno con negativo y otro con positivo. Significa que tengo dos soluciones, pero de un caso de factorización, esto se da de la siguiente manera, ¿no? No sé, pongámosle aquí, así, no sé, un menos o un más, no sé, elevado al cuadrado. ¿Qué caso de factorización es este? ¿O qué producto notable es ese? ¿Se acuerdan que ese es un trinomio cuadrado perfecto?
Perfecto, es correcto. Entonces, las personas que saben factorizar dicen, entonces el único caso de factorización que tiene raíces iguales o que tiene raíces repetidas o que se convierte en un factor al cuadrado es el trinomio cuadrado perfecto. Y me pregunto, ¿cuánto tiene que valer K para que esto sea un trinomio cuadrado perfecto? Perfecto, aquí la primera cantidad elevada al cuadrado debería ser X, ¿no? Acá me dice menos, perfecto. El doble del primero es 4X por el segundo. Entonces, para que se mantenga el 4X, ¿qué número multiplicado por 4X me da 4X? El 1. Dos. El 1. Listo. Entonces, K, ¿cuánto vale? O sea, algunos ni han hecho eso. K vale 1. ¿No? Algunos, los que saben ya factorizar, podían haberlo hecho de manera directa, pero fíjense que haciéndolo de la otra forma tampoco es tan largo que se diga, ¿no? Pero los que saben factorizar pueden aprovechar eso. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? ¿Nada? Inge, una pregunta. ¿De dónde salió el 4 para menos 4 y el 4 multiplicado por 4? La fórmula, ¿no? Ahí está la fórmula que puse. Si te das cuenta, puse la fórmula para poder desarrollarlo. No, no. Aquí estaba la fórmula. B cuadrado 4AC, B cuánto vale, vale menos 4 elevado al cuadrado, ¿no? Menos 4 que está aquí, por A vale 4, por C vale K. Ya, solo seguir la fórmula. Ah, ok, ok. No me había fijado. Ya, perfecto. Entonces vamos a seguir. Voy a copiar una pregunta más de esto y no vamos a olvidar. Ya. Este problema, jóvenes, este problema. ¿Qué hace? Fíjense que ahora nos habla de diferencia de raíces, ¿no? Recuerden que la fórmula de diferencia de raíces, de ahí que se aplica poco, ¿no? Hay problemas de esto, pero esta sí o sí es con fórmula. ¿Cuál es la fórmula? Decía que esto es la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 veces a por c dividido entre a. Entonces, si ustedes vuelven a anotar la ecuación 2x cuadrado más la raíz de k por x más 3 igual a 0. Perfecto. Esto vale a, esto vale b, esto vale c. Entonces, solo es reemplazar la fórmula. La fórmula dice que la diferencia de raíces de D vale 2. ¿Por qué vale 2? Porque aquí ya te da el dato, ¿no? D vale 2 es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? De B. ¿B cuánto vale? Raíz de K. De B elevado al cuadrado menos 4 veces A por C, y C vale 3. Todo esto dividido entre quién? Solo entre A. Y A en este caso, ¿cuánto vale? 2. Este 2 que está dividiendo pasa a multiplicar. 2 por 2 me da 4. 4 es igual a la raíz cuadrada ¿de quién? Aquí la raíz cuadrada se cancela con el exponente y solo tengo que esto es K menos 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. ¿Qué es lo que hago para despejar K? Elevo al cuadrado en dos miembros porque está con raíz cuadrada, ¿no? Entonces, la raíz se va con el exponente y la solución sería 4 al cuadrado, ¿vale? 16. K menos 24.
Este menos 24 pasa a sumar. ¿Y cuánto es el resultado? ¿Acá cuánto vale? 40, ¿no? 40. ¿Entienden? ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Sí, Ya. Pues sí, entonces. Ahorita me voy a buscar una pregunta y buscando no las encuentro. No hay dudas ni preguntas sobre lo que hemos avanzado ahorita, ¿no? Y es una pregunta, digamos, acá en el K, cuando el 16 puede pasar igual con menos 16 más menos 24. Eh, claro, puede pasar como unos menos 24. Y este pasa al otro lado como menos K, ¿no? Entonces va a ser menos K menos 40 multiplicado por menos 1 y llegas a 40 otra vez. Se puede. Este Ya. pasa como menos 16 y este pasa como menos K. Entonces menos K menos 40 llegas al mismo resultado. No hay problema. Ya, perfecto. Aquí hay varias preguntas. Quiero que las entendamos. Ya, perfecto. La primera que dice, la ecuación cuadrática tiene como raíces menos 2 tercios y 2. El término independiente es, o sea, el término independiente sería la constante, ¿ya? ¿Qué pasó, Rodrigo? Rodrigo, Chura, la clase dice, se va a sala de espera. Ya, listo. Ya se fue el compañero. Creo que era de otra clase, dice, ¿no? Ya, perfecto. Entonces, me da las dos soluciones, me pide el término independiente, o sea, me pide la constante. Y para hallar la constante multiplican 2 por este valor, ¿ya? 2 por menos 2, ¿cuánto es? 4, negativo, ¿no? Esa es la respuesta. No, así directo, es porque yo prácticamente ya lo he, ¿cómo lo puedo decir? Es que como que lo he resuelto directo. Por ejemplo, ¿qué pasa si dicen también otro problema? No sé, 5 tercios y 5 tercios y, por ejemplo, pongámosle, acabo de disculparse, me estaba buscando la batería. 5 y menos 3. ¿Cuál sería el término independiente? Menos 15. Menos 15 sería el término independiente, ¿no? O sea, término independiente. Y si tuvieran esto acá, 6 y, no sé, 4. ¿Cuál sería el término independiente? Igual. Sí, correcto. Ahora, a ver,
vamos a hacerlo como, o sea, como para que no haya duda, hacerlo de la siguiente manera. Ya esto prácticamente debe agarrar y resolver una ecuación cuadrática desde la solución hasta la pregunta, ¿no? O sea, x vale menos 2 tercios, como dice que son raíces, son soluciones, y la otra vale x igual a 2. De aquí tenemos que igualar a 0. Este 3 pasa a multiplicar 3 por x, te da 3x, y este menos 2 pasa a sumar más 2 y queda igualado a 0. Aquí va a ser x menos 2 igualado a 0. Ahora, lo que se hace en el siguiente paso es multiplicar 3x más 2 por x menos 2. ¿Ya? O sea, estos dos se multiplican. Entonces, si se dan cuenta, 3x por x me da 3x cuadrado. 3x por menos 2 me da menos 6x. 2 por x me da 4x, perdón, 2x. Menos 6x más 2x, esto me da menos 4x. 2 positivo con 2 negativo me da menos 4. Entonces, la respuesta aquí es el término independiente. ¿Quién es el término independiente? Es aquel número que no tiene ninguna variable, ninguna variable ahí al lado de él. ¿Y qué número es este? Menos 4. Ese es el término independiente. Nosotros hacemos los ejercicios cuando factorizamos de esta forma. Primero factorizamos, luego igualamos a 0 y luego tenemos las raíces, ¿no? Ahora nos da las raíces y nos dice que igualemos a 0, que multipliquemos ambos factores y que tengamos la ecuación cuadrática e identifiquemos este valor. ¿Dudas, preguntas? Inge, una pregunta. ¿Cómo supo usted indirectamente que era menos 4? Práctica. No es que supe, es que yo hice todas esas operaciones estas las hice en mi mente y saqué que esto es menos 4. Y por eso dije, bueno, al final esto se resume a que 2 multiplica, o sea, a que se multiplican los numeradores. 2 por menos 2, menos 4. Al final se reduce a eso. Porque fíjate, cuando desarrollas este se va acá y este 2 pasa con signo cambiado, se volvió positivo. Este 2 pasa con signo cambiado, se volvió negativo y al final esto es esta multiplicación. 2 por menos 2, menos 4. Al final a eso vamos a reducir. Por eso es que lo hice directo. Ya, no es truco, solo hay que... O sea, la práctica te lleva a eso. Entonces yo se lo he explicado directo ahorita. Multiplican los numeradores en caso hay numerador. ¿Dudas, preguntas hasta ahí? Esto es solamente cuando te pidan el término independiente, ¿verdad? Sí, solo cuando te piden el término independiente se hace directo. Ahora, si te pasan te piden el término lineal, ya el término lineal sería este, ¿no? El coeficiente del término lineal sería menos 4 igual, ¿no? Y el coeficiente del término cuadrático sería este 3. Ya. Perfecto. Ahora, para ir terminando, a ver qué dice en el chat. Para ir terminando, Google, estas preguntas. Fíjense que dice acá, la ecuación cuadrática cuya suma de raíces sea 3 y tenga como producto de raíces menos 18. ¿Cuál es? ¿Cómo harían este problema? La D. ¿Cuál? ¿B? ¿Esta? D. B de bueno. ¿Esa? La D. D de dedo. ¿D? ¿Esa? Sí. Bueno. Es la C. Es la B, es la B. Es la C porque tiene más 6, no es No, la él nos explicó una fórmula que era la suma del producto y lo sustituyó en 18 y 3. Yo le di. Es la... Yo gané. Ya, perfecto. Tienen que recordar esto, ¿no? Suma de raíces con signo cambiado, ¿no? Producto de raíces. Si sabían esto, pucha, aquí solo apuntar es esta, digamos, nada más.
Por eso es que era importante esto que hemos hecho, producto de raíces. Y de estas preguntas hay, bueno, no sé si habrá esta vez, pero hubo el anterior semestre. ¿Ya? Así que suma de raíces con signo cambiado. ¿Ya? Solo es identificar, nada más. Entonces, como te dice, fíjense, me dice que el producto de raíces sea menos 18. Entonces, lo único que me sirven son los que tengan menos 18. Cualquiera de estas dos podría ser la solución. Perfecto. Acá me dice que la suma de raíces es 3. La suma de raíces es 3. En la ecuación tiene que estar con signo cambiado, o sea, con menos 3. Y era el inciso A. ¿Se entiende? Solo sabiendo esto. Ahora en el siguiente problema, ¿qué inciso sería? C. 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 Suma de raíces con signo cambiado. ¿No? En este caso sería 3 positivo, 3x positivo, y el que tiene 3x positivo es C. Y verifiquemos. Producto de raíces menos 18 es correcto. ¿No? ¿Se entiende, jóvenes? Sí. Ya, espero que se hayan entendido, jóvenes, esto. Por favor, necesito que ustedes lo repasen todo esto bien, ¿ya? Por favor, repasen bien. Vean el video de repaso de ecuaciones. Hemos tratado de pulir el método de agarrar y reemplazar valores, porque nos permite la teoría, ¿no? Nos permite reemplazar valores, porque la definición nos dice que las ecuaciones son igualdades que son satisfechas para valores únicos, ¿no? Que intervienen en las variables. Ahora, también les pido que repasen todo esto. Mañana vamos a hacer problemas. Ya vamos a hacer un poco el sistema de ecuaciones y problemas. Ya, mañana acaba el avance y el día miércoles no vamos a tener clases. El miércoles es su examen de ustedes. ¿No? El día miércoles es su examen de ustedes. Pienso que entre hoy y mañana les van a comunicar en el grupo, o tal vez les comuniquen por la plataforma, no sé. Pero vuelvo a repetirles, jóvenes, repasen, por favor, repasen, se los pido, repasen, estudien, hagan, pruébense ustedes cómo están sus conocimientos, ¿no? Tómense una autoevaluación de 10 preguntas al azar, no sé si vean sus apuntes, si en caso sus apuntes, cojan 10 preguntas y anótenselas, o díganle a alguien que se las anote de cada materia y autoevalúense, ¿no? Si en caso no tienen el acceso a no sé, a algún simulador o algo así,